Es increíble, nosotros tenemos el mejor escritor de la historia. Bueno, me siento agradecido. Tenemos el mejor físico del momento, Juan Martín Maldacena, que se regresó del Balseiro. Otro momento, muchacho. La mejor pianista del siglo XX, el mejor pianista es una mujer, Marta Argerich, ¿no? Sí. El mejor futbolista. Sí. Y sigue Dos firma, metimos. ¿no? Los mejores futbolistas. No solo uno. O sea, Los dos mejores Y estamos en el vértice. del mundo. Decime si Bélgica tiene algo así. No, No tenemos a Piazzolla. Es increíble, es un país increíble. Y metimos un papa, Bueno, ¿no? Para meter religión también. encima. Claro. Ahí Clavamos va. papa. Y un papa. ¿Y qué papa clavamos? Claro. ¿Qué papa clavado? Porque ahora ni lo ve al otro. Claro, el otro es medio intrascendente. Intrascendente. Todo bien verdad. con León, pero... A lo largo de las décadas nos quisieron vender el verso del tercer mundo, y yo por eso hice este canal. Mi idea con el nuevo sistema es divulgar nuestra cultura y demostrarte que sobran motivos para que nos sintamos orgullosos. Es mi granito de arena para que sigamos nosotros construyendo nuestra propia identidad. Así que si sos de los que siente que Argentina es más que un país, es un sentimiento, sumate a esta comunidad. Somos 15.000 locos tratando de entender nuestra propia pasión. Suscríbete y seamos más. Porque, fíjate un dato, somos el país latinoamericano con más premios Nobel de la historia, y eso no te lo cuentan en ningún lado. Tuvimos a Carlos Saavedra Lamas, el primer latinoamericano en ganar el de la paz por mediar en la guerra del Chaco. A Bernardo Ucé, que revolucionó la medicina mundial con sus descubrimientos sobre la diabetes. A Luis Federico Leloir, que desde un laboratorio humilde descubrió cómo procesamos el azúcar y nos dio un Nobel de Química. A César Milstein, que con sus anticuerpos monoclonales cambió la ciencia para siempre. Y a Adolfo Pérez Esquivel, un faro en la defensa de los derechos humanos en toda la región. Pero esos aportes argentinos a la humanidad no fueron los únicos, como lo que nos cuenta Agustín Reynolds sobre un verdadero gigante, Enrique Finocchieto. Estos instrumentos que se usan en los quirófanos del mundo tienen algo en común. Fueron inventados por un argentino. El médico Enrique Finocchieto, graduado en la UBA en 1904 con 23 años, tuvo una carrera sobresaliente que lo convirtió en una celebridad de su época. Además de inventar técnicas para las operaciones de estómago, intestino y duodeno, se puso a estudiar dibujo técnico para poder plasmar sus ideas de herramientas para la realización de cirugías que todavía no existían. Diseñó más de 70 instrumentos quirúrgicos que revolucionaron la práctica en todo el mundo hasta el día de hoy, como el Frontolux, el empuja ligaduras para detener hemorragias, el agujas, la pinza doble utilidad, el aspirador quirúrgico, las valvas de Finocchieto para separar órganos, la cánula para transfusiones, la mesa quirúrgica móvil, el banco para cirujanos y el separador intercostal, conocido mundialmente como separador Finocchieto. En Francia lo quisieron tanto como en la Argentina por viajar hasta ahí para curar heridos al final de la Primera Guerra Mundial, por lo que recibió la Medalla de la Guerra y la Legión de Honor en grado de gran oficial. Y si hablamos de aportes a la humanidad, tenemos que hablar de libertad. Y ahí la figura de José de San Martín es fundamental para nuestra región. Historiadores como Felipe Piña y el chileno Marcos López Ardiles rescatan algo que a veces genera roces. ¿Por qué en Chile les costó tanto reconocerlo? Lo que pasó es que San Martín, para liberar al Perú, lo hizo al mando de un ejército financiado por el gobierno chileno. Pero al llegar a Lima y aceptar el título de protector de Perú, el general priorizó la soberanía de ese pueblo por sobre las instrucciones que traía de Santiago. Pero mira cómo lo cuentan ellos. ¿Por qué en Chile toman que fue O'Higgins el que los liberó y acá siempre creímos que San Martín también liberó Chile? No creímos, liberó. Lo que pasa es que hay una cuestión de orgullo nacional probablemente que no reconoce el rol fundamental que tuvo San Martín y ahí lo que pasó fue que cuando se libera Chile, San Martín le dice a O'Higgins que asuma él la conducción de la nueva república independiente porque obviamente era chileno y había sido copartícipe del cruce, así que lo que hace San Martín es dejarle lugar a O'Higgins y bueno, y hay un sentimiento nacional muy fuerte que niega en todo caso el rol tan protagónico que tuvo San Martín. ¿Lo niega? En las escuelas chilenas enseñan que San Martín... Muy por arriba. Cruzó los Andes, liberó a Chile y aún reconociendo a O'Higgins como su... Sí, muy por arriba. No es un personaje que tenga el rol que tiene en el Perú, por ejemplo, que en el Perú se considera el libertador, la plaza principal de Lima se llama San Martín, en la legislatura, en el Congreso de Lima, el cuadro principal es un cuadro de San Martín. San Martín se decide a formar un ejército en forma, un ejército como él los había visto y donde había servido en Europa. Todos bien uniformados, con armamento. Se forma este ejército modelo y durante esos años San Martín se preocupa mucho de mantener un sistema de inteligencia, de contrainteligencia y de informaciones. ¿Qué estaba pasando en Chile? La planificación de San Martín de este cruce de la cordillera es realmente magistral.
lo digo como militar, ¿ah? Me asombra esa planificación. Concibe este cruce de los Andes, que es una maravilla de planificación. Y que se estudia mucho más en Argentina que en Chile. Yo creo que sí. Aquí estamos haciendo un ejercicio un poco de justicia. Yo creo que sí. Pero 6 columnas. Tomás, sin WhatsApp, sin GPS, sin internet, sin comunicaciones VHF. San Martín, para encontrarse con Bolívar, tuvo que viajar. Hoy no haría falta. Estaría ahí y dice, hola, Simón, ¿qué onda? Bien, ¿qué andás? Y se escucha que Simón está dando vuelta, ¿viste? Dice, y que... La esposa decía. Sí. Claro. Sí. Simón. Estoy en un meet. A comer. Claro. Otra vez. Estoy hablando con José. Esto ya, te digo, esto no se aguanta más, José. Vamos a inventar una batalla. Así que es una salida. Gracias a esto, somos libres. Una batalla es una salida. 6 columnas que parten desde el territorio de las Provincias Unidas, que llegan casi simultáneamente a territorio chileno. Hay que reconocer algo, el ejército de los Andes fue un ejército fundamentalmente rioplatense. La generosidad de los cuyanos fue muy importante, un regimiento que venía de Buenos Aires, legendario, Granadero de San Martín, y después de Chacabuco entran triunfantes a Santiago, vítores a este ejército de los Andes, y el primer impulso fue nombrar director supremo de Chile a San Martín. Pero San Martín traía instrucciones precisas de Pueyrredón que el ejército de los Andes no pareciera nunca un ejército invasor, y entonces San Martín declina tener un cargo político y sugiere al cabildo que sea el brigadier O'Higgins el director supremo. Así que démonos cuenta de la importancia de San Martín en la historia de Chile. Claro, Es así, es una frente verdad al Central Park en Nueva York hay una estatua de San Martín Sí, que tremenda. dice Libertador de Argentina, Perú y Chile. Sí, O sea, tal cual. Lo que acaba de decir Matías Martín es tan así que al buscar archivos al respecto me encontré con esta genialidad que en su momento yo jamás me había dado cuenta. Miren lo que cuenta ahora Julio Macat, el director de fotografía de Mi Pobre Angelito 2, que sí, es argentino. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue esto de decirle a Cris Colombo, che, mira, me gusta esta estatua, usémosla? ¿Qué explicaciones tuviste que dar? No, fue más accidental que eso. El chico salía del parque y estaba buscando algo interesante como foreground para la escena. Dio casualidad que él salía caminando por un caminito y de repente veo la estatua de San Martín apuntando así la mano y digo, sería interesante que pusiera al chico así, que es como que él lo está guiando a donde tiene que ir. O sea, San Martín le salvó la vida. Sí, entonces conseguí una grúa que subió la cámara como 10 metros y se hizo sola. A veces esas son en fotografía son los regalos que te caen del cielo. Muchas veces la ciencia no es más que una ficción que todavía no se probó. Y si hoy el tema de los multiversos está por todos lados gracias a las películas de superhéroes, por ejemplo, hay que decir las cosas como son. El primero en imaginar algo así fue el mismísimo Jorge Luis Borges. Lo asombroso es que Borges lo escribió en sus cuentos mucho antes de que la física cuántica siquiera soñara con estas teorías. Porque claro, ¿cómo no vamos a tener al Einstein de la actualidad, a Juan Martín Maldacena, si somos un país borgiano? Sobre este adelantado nos habla Alberto Rojo, que es un orgullo tucumano, físico cuántico, músico y docente en la UBA y en las universidades de Chicago y Michigan. Pero no lo dejo solo. A esta mirada le sumo las voces de Alejandro Dolina, Darío Stanraiver y hasta el mismísimo Mick Jagger, que se rinde ante la genialidad de nuestro autor más universal. Ahora, los multiversos son una especie de lengua franca de la ficción ahora, que empieza, curiosamente, mucho antes con Borges. Borges es el primero que lo mete en la ficción, y no solo que el primero que lo mete en la ficción, sino que lo mete en la ficción antes de que entre en la realidad. ¿A través del jardín de los senderos que se bifurcan? Sí, el jardín de senderos que se bifurcan, sí. En el jardín de senderos que se bifurcan hay un jardín, un laberinto, y es la primera vez que aparece en la literatura un laberinto temporal. Y Borges lo propone sin haber leído cuántica, porque en ese momento nadie pensaba en que en el mundo microscópico podría haber un laberinto temporal. Viste que Borges se encuentra 2 veces consigo mismo. En el último cuento, él se vuelve a encontrar a sí mismo, se encuentra al mismo tirado en una cama, ¿viste? Y es en el cuento que él advierte con mucha preocupación, algo que para mí es artísticamente impresionante cómo lo define, que es que él teme estar empezando a convertirse en una imitación del propio Borges. Pero en la realidad creo que soy el mismo. Salvo que ahora he adquirido algunas destrezas, puedo explicarme mejor,
con más sencillez. En cambio, hacia 1923, yo era un joven muy tímido, barroco, digamos. Oscar Wilde afirmó que cada hombre, en cada instante de su vida, es todo lo que ha sido y todo lo que será. Una vez más, la poesía se adelanta a la ciencia. Los cuentos de Borges tienen como ese mote de que no son textos políticos. Polémico, para empezar, porque habría que repensar por dónde pasa lo político, porque realmente el ejercicio de deconstrucción que inspira a Borges es más potente que el de Derrida incluso. Borges decía que los lugares no eran felices, los momentos son los felices, y que el barrio que vos vas a visitar no es el barrio era el momento que vos viviste ahí y te hizo feliz. ¿Vos conociste a Borges? ¿Vos? Sí, claro, sí. Eso es una locura. No, lo conocí. No importa. No es que él me dijera qué dice, cómo le va a Dolina, qué está escribiendo ahora. Pero estaba ahí. No me decía, buenas tardes, ¿qué tal? Y nada más. Pero sí lo conocí, quiere decir lo vi en acción. Lo vi en acción, lo vi hablar, lo vi pensar, lo vi dudar, lo vi decidir una palabra en vez de otra, lo vi explicar, lo vi reírse, lo vi decir malas palabras. Esta la cuento, pero ¿has visto la anécdota? Uno tiene una anécdota de 10 minutos con Borges, la estrujo, la exprimo, la agrando. Si Mick Jagger cuenta su anécdota con Borges, escúchame. Estábamos esperando que vinieran a buscarnos, como dicen en España, para cenar, y de pronto veo a Mick Jagger, yo no sabía que él estaba allí, Borges estaba sentado, que se arrodilla, le toma la mano a Borges y le dice, maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges le dice, ¿y usted quién es, señor? Claro, él no veía. Sí. Entonces le dice, soy Mick Jagger. Ah, dice Borges, uno de los Rolling Stones. Casi se desmaya Mick Jagger y le dice, ¿cómo, maestro? ¿Usted me conoce? Sí, gracias a María. Y eso es cierto porque en una película que hizo Mick Jagger hace mucho tiempo, que se llamaba Performance, la primera escena está un gran retrato de Borges y Mick Jagger leyendo cosas de Borges. ¡Ay, qué bonito! Sí. At this point, something unforeseeable occurred. From a corner of the room, the old ecstatic gaucho threw him a naked dagger which landed at his feet. Dahlmann bent over to pick it up. They would not have allowed such things to happen to me in the sanitarium, he thought. Y en un momento le dice mi viejo, pero usted, Borges, ¿cómo es que usted, que dice que no cree en Dios, escribió tanto sobre Dios? Yo también escribí sobre Minotauro. Pero en tiempo real, boludo. En tiempo real. ¿Cómo va a responder así, boludo? 86 años. Es espectacular. El tipo tenía 86 años, tenía una lucidez. Es el Diego respondiendo. Claro. No, absolutamente. Es el Diego. Es casi tan poeta como Maradona. Con perdón de las damas, que la chupen. Hago un parate acá porque quiero compartirles algo muy personal. Ya está en todas las librerías de Bauer, mi nuevo cómic. Para los que no lo saben, además de este canal, mi vida es el dibujo y la narrativa visual. Después de trabajar en obras como Alma y Toxi Detective, me metí de lleno en este thriller erótico que busca borrar los límites entre el horror y los instintos más bajos de la naturaleza humana. Si les gusta el género, busquen The Bauer de Sergio Carrera, soy yo, que me harían muy feliz y se llevan una historia de esas que no te van a dejar indiferente. Pero bueno, cerremos el paréntesis y volvamos a lo nuestro. Porque si hablamos de lo que somos y de lo que le dimos al mundo, no podemos dejar afuera a la voz que nos parió a todos. Una mujer que no solo cantó, sino que le puso el pecho a una época y se convirtió en la garganta de toda América Latina. La inmensa Mercedes Sosa. Contanos la anécdota de cuando conoces a Mercedes Sosa, porque es espectacular. Cuando fue Mercedes a Toronto, me voy al concierto a ver a Mercedes. Claro. Y yo la veo a Mercedes ahí en la prueba de sonido, era como verlo a ¿Año más o menos? 2002. Ok. Termina el prueba de sonido, vení que la voy a saludar, un guitarrista tucumano, qué sé yo. Y me dice, ¿traes la guitarra? Sí, anda a traerla, me dice. Entonces me voy y traigo la guitarra y le toco una canción. Y me dice, no, está buenísimo, tenés que tocar conmigo. Termino tocando con Mercedes Sosa en el show, en el Massey Hall de Toronto. Yo después toqué 10 años con ella. Y hasta el último día no podía creer, y hoy no puedo creer que mis hijos, por ejemplo, que viven allá y que cada tanto conocen gente. ¿Dónde sos de Argentina? Ah, ¿conocés a Mercedes Sosa? Nació en 1935, un 9 de julio, y en Tucumán, la cuna de nuestra patria. Y encima, la primera vez que cantó en público fue el himno nacional en un acto del colegio. ¿Cómo no va a ser la República Argentina personificada? A los 21 se fue a Mendoza y ahí fundó el movimiento del nuevo cancionero. La idea era revolucionaria para la época. El folclore iba a dejar de cantarle únicamente a postales de paisajes como estaba acostumbrado. Iba a empezar a cantarle al pueblo, a sus alegrías, a sus dolores y a sus luchas. Había un compromiso político detrás. Pero con la dictadura del 76 su voz empezó a incomodar mucho. Una mujer del interior comunista politizada que encima cantaba en contra del poder.
Y un día, en 1978, en un show que ella da en La Plata, la policía entra y no solo la detienen a ella, sino que también al público. Y ella entendió el mensaje, la estaban echando de su país. Se exilió a Europa y ahí la rompió, la llamaban la voz de Latinoamérica y no solo llenaba teatros, sino que además salía hasta en la televisión suiza. Pero la herida seguía abierta, Mercedes era ineludiblemente argentina. En 1982 volvió, 13 recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Era el gran retorno de Mercedes Sosa y ella en esos recitales subió al escenario una gran cantidad de artistas jóvenes que hacían música diferente y era una gran fusión de su música con la de, por ejemplo, el rock. ¿Sabés lo que es un tema que te cante Mercedes? El tema adquiere una monumentalidad enorme y a la vez ternura, es una cosa impresionante. Mirá, cuando tocaron en el Colón Marta Argerich, que es para todo el mundo la mejor pianista del siglo XX, Marta estaba nerviosa. Porque estaba con Mercedes. Y Mercedes dice, Martita, tranquila. Martita, tranquila. Es espectacular, Martita. es espectacular. No. Mercedes en su niñez fue pobre y pasó hambre, pero ella lo explicaba así. No teníamos nada, pero teníamos el amor de nuestros padres. La pobreza y el casi hambre cuando hay amor duelen, pero no dejan las heridas del resentimiento. Llegamos al final por hoy de este recorrido y creo que queda claro. Somos ciencia, somos literatura, somos música, somos deporte, aunque en este video no puse nada de eso, pero para eso ya tienen varios videos en el canal. Y sobre todo somos una resiliencia que el mundo todavía no termina de explicar. Todo esto que vimos hoy es lo que nos define, es nuestra herencia y sobre todo es nuestro motor para lo que viene. Por eso le meto pilas a este canal, porque conocer lo que fuimos es la única forma de entender lo que podemos llegar a ser. Si este video te movió algo adentro, si te hizo sentir que Argentina es mucho más que un lugar en el mapa, sumate al nuevo sistema. Suscríbete y ayúdame a que seamos cada vez más los que elegimos estar orgullosos de nuestra identidad. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.